Ya. La semana pasada vimos justamente este tema que tiene que ver cómo trasladamos la oralidad a lo escrito y tanto el sábado pasado como el lunes o el martes vimos cómo algunos aspectos que lógicamente generan algún tipo de dificultad, cuáles fueron los errores frecuentes, entre otros, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es justamente ver la estructura, el párrafo y digamos los tipos de párrafo y la estructura que tiene un determinado párrafo. Para ello vamos a la presentación. Ya, perfecto. Entonces, el párrafo pues, es una unidad formal que lógicamente es un poco más amplia que las oraciones, ¿sí? En realidad el párrafo es un conjunto de oraciones correctamente articuladas, cohesionadas a través de diferentes conectores o a través de diferentes elementos. Generalmente, los párrafos sirven para estructurar, digamos, los documentos, son una parte constitutiva de los documentos y claro, generalmente tienen la finalidad de exponer algún tipo de información, algún tipo de descripción, algún tipo de análisis y la extensión es un elemento importante, no tanto por la finalidad o funcionalidad, sino para la visualidad. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Y lógicamente, pues la forma en la que uno reconoce la estructura de los párrafos, pues está marcado por los signos de puntuación, ¿sí? Generalmente por un punto aparte por el punto aparte y lógicamente por el espacio en blanco entre dos unidades. Aunque en el ejemplo que está acá, si pueden ver, uy, 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 no hay el del lado derecho suyo, que creo que sería, es un párrafo extenso y apenas hay como una diferencia acá, ¿sí? Sobre este elemento, pues vamos a hablar más adelante, pero se supone que sí los párrafos están divididos por el punto aparte y el espacio, ¿sí? Entonces, nuevamente, el párrafo, pues es una parte del texto y generalmente es un conjunto de oraciones que exponen una idea, que pueden argumentar una idea, que pueden describir algo. Su función generalmente pues está relacionada a la estructura del texto, o sea, hay párrafos que tienen como la función de introducir un tema, una tesis, una hipótesis. Hay párrafos que lógicamente desarrollan o amplían el párrafo inicial, argumentan, describen o concluyen algo, ¿sí? Nuevamente, esto va a depender del tipo del documento, pero cada párrafo de alguna manera dentro de un documento tiene una finalidad y tiene una funcionalidad. Lo mismo, la estructura del párrafo, pues generalmente la primera línea o la primera oración tiene que exponer el tema, ¿sí? Las siguientes oraciones tienen que argumentar y una última oración tiene que repasar o concluir la idea o el contenido del párrafo, ¿sí? Como pueden darse cuenta, aquí la secuencialidad y el orden es muy parecido al de la oración, solo que trasladado a un ámbito un poquito más extenso, ¿sí? Entonces, nuevamente, pues hay una oración que expone el tema, hay unas oraciones que argumentan, sostienen, describen y generalmente una puede repasar o concluir. Ahora, esa misma estructura dentro del párrafo se traslada al texto. Hay un párrafo o dos párrafos que exponen el tema,
Los otros párrafos van a describir, argumentar, exponer el tema y lógicamente habrán unos párrafos que van a concluir el tema, que es más o menos cómo funciona la estructura del párrafo, ¿sí? Ahora, nuevamente, pues la tipología está relacionado con la función. O sea, nuevamente va a haber párrafos descriptivos, párrafos expositivos, párrafos argumentativos, párrafos analíticos, dependiendo mucho de la finalidad y del objetivo central del documento y, lógicamente, del documento mismo. O sea, no es lo mismo una monografía eh, que digamos un paper de revista académica o una tesis, una tesina, etcétera, etcétera. Y si bien el mismo orden y la misma estructura no cambia, sí digamos como la incorporación de más tipos de párrafos, ¿sí? Por ejemplo, en los papers de revistas académicas, generalmente sí hay párrafos analíticos en los que lógicamente se va desmenuzando, se va desglosando como una teoría, un concepto o algo que se quiere probar, ¿sí? Pero nuevamente, pues el contenido tiene un orden específico, tesis, argumento, narración, cronología, etcétera, etcétera. Nuevamente depende mucho del tipo del documento y de la finalidad del documento en general, ¿sí? Ahora, si bien respecto a la extensión, si bien no hay unas reglas generales únicas, pues lo deseable es que cada párrafo tenga entre 4 y 5 frases, ¿sí? O que tenga entre 4 y 6 líneas, que es más o menos lo deseable. En algunos manuales dicen debe tener más, debe tener máximo 100 palabras o 20 líneas, pero esos manuales pues generalmente están escritos para o hechos para la literatura, que tiene digamos otra finalidad y otras flexibilidades. En términos académicos, un párrafo de 20 líneas es algo extenso y es un poco pesado, sobre todo para la vista del lector. ¿Sí? Entonces, nuevamente, no hay reglas, pero lo ideal es que un buen párrafo debe tener mínimo entre 4 y 6 líneas y máximo unas 10 12 líneas. ¿Sí? Ahora, lógicamente, pues pueden haber errores en cuanto al desorden, o sea, es decir, el párrafo puede estar desordenado en cuanto a el orden, en cuanto a la estructura. Puede haber una repetición, pueden puede haber una ausencia de marcadores textuales o puede haber un desequilibrio, ¿sí? Sobre el desequilibrio nos referimos a que un párrafo puede ser de 2, 3 líneas, en cambio el siguiente puede ser un párrafo de 12 líneas, el siguiente de 4, etcétera, etcétera, que nuevamente a la vista pues representa como algún tipo de problema, ¿sí? Entonces, generalmente todos los párrafos tienen una cabeza, es decir, una oración que va a presentar la idea central del párrafo, una oración temática, el cuerpo, que es lógicamente el conjunto de oraciones que van a desarrollar un argumento, van a describir algo o van a exponer algo, ¿sí? Entonces ahí entran evidencias, entran ejemplos, entran datos y otro. Y lógicamente, pues el cierre, que es uno o dos oraciones, una o dos oraciones que sintetizan la idea y que de alguna manera proyectan el sentido o concluyen, ¿sí? Entonces esta es más o menos como la estructura que deben empezar a manejar, ¿sí? A veces cometemos el error de nuevamente anteponer o empezar por
adverbios, a veces empezamos por algún tipo de verbo. Entonces empezamos así las oraciones y ya de alguna manera el orden está mal porque no se va a dar a entender de manera clara, de manera precisa, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos un párrafo. Algunos defensores de los llamados culebrones reivindican estos productos para que las amas de casa se liberen durante un rato de sus preocupaciones caseras, que de alguna manera sería la introducción del tema, ¿sí? Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla, me parece, merece la pena no pensar en croquetas y coladas para tragarse las desgracias de un hombre rico, elegante y feliz. La señora en gracia no mejorará su calidad de vida viendo semejantes epopeyas. Entonces, al medio está como una pregunta tesis, abajo está una respuesta y lógicamente posteriormente una conclusión. Por lo tanto, hace falta replantearse la cuestión de esta manera. ¿Los culebrones son alienantes o más bien embaucadores? ¿Sí? Que este párrafo, pues, es un ejemplo de lo que generalmente se escribe en las revistas de variedades o incluso en los suplementos dominicales de algunos periódicos, ¿sí? Que son como reflexiones sobre algunos elementos, pero sirven exactamente para más o menos entender la estructura del párrafo, ¿sí? Hay una introducción, hay una línea de complementación, hay una tesis que pueden darse unas respuestas, una conclusión, ¿sí? Acá hay otro ejemplo. La influencia de la clase terrateniente y la debilidad del Estado, actor fundamental, se tradujeron en actos de corrupción y malos manejos en la distribución de tierra, ¿sí? Entonces, ¿qué es como la idea principal? Entre los ejemplos de corrupción se menciona la doble dotación de tierra con una misma partida y resolución, dotación de tierra sin ningún título o derecho propietario, tierras puestas como garantías hipotecarias o puestas en calidad de compra-venta, que sería un conjunto de oraciones que argumentan la idea principal y el cierre. En gran porcentaje las tierras en el país fueron obtenidas en dotación con el único objetivo de negociar con ellas para lograr un enriquecimiento fácil fuera de las actividades propiamente agrarias, ¿sí? Hernán Salinas, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí podemos ver que hay un par de oraciones que introducen el tema o la idea principal, unas oraciones que argumentan y lógicamente unas oraciones que y finalizando el tema, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se construye un párrafo temático? ¿Sí? O sea, es decir, el párrafo que va a introducir el tema. Primero, lógicamente, pues hay que definir el sujeto, que en este caso, pues es la escuela, ¿sí? Se asigna algún tipo de verbo, en este caso vamos a utilizar transmitir, consolidar o transformar. Hay que agregar algún tipo de conector, sin embargo, o además, por lo tanto, en este caso además, y definir la causa, la relación, si es causa-efecto, si es contraste, ¿sí? Y al final hay que revisar la claridad en los conectores y verificar la tesis. Entonces, a partir de esto, hemos desarrollado primero una oración temática causa-efecto. La escuela transmite la identidad de un pueblo y por ello consolida su cultura como base para proyectar transformaciones sociales. El conector, por ello, enlaza causa y consecuencia. Entonces, es decir, este va a ser el conector. Uy, el conector va a ser y por ello, ¿sí? Y la coherencia, la idea central es la transmisión cultural que genera condiciones para el cambio, ¿sí? Ahora, en el otro ejemplo podría ser, la escuela transmite la identidad de un pueblo a una nueva generación
Sin embargo, también puede convertirse en instrumento de reforma y cambio. El conector, sin embargo, marca la oposición entre dos posturas. Ambas ideas se relacionan con la tesis de que la educación articula conservación y transformación, ¿sí? Entonces, como podemos ver, aquí los conectores son los que nos van a, de alguna manera, permitir conectar ideas que, y nuevamente, dependiendo de nuestra finalidad, puede ser para establecer una relación causa-efecto o puede ser para contrastar, ¿sí? Entonces, hagamos el ejemplo. A partir, digamos, de estos conectores, ustedes generen un párrafo temático, ¿sí? O pueden utilizar otros conectores. La idea es que construyan un párrafo temático. Para eso nos vamos a dar un tiempo de 5 minutos. Ahorita son las 10:26, entonces, y 31, me leen sus párrafos, ¿sí? Ya, a ver. Julio César, ¿cómo te fue con el párrafo? Julio César, Rolly, buen día. ¿Cómo te fue con el párrafo? Vilma, Vilma Vicente. Sí, Liz, un minutito, por favor. Estoy Bueno, ya, mientras terminando. tanto Ahorita ya pasamos a vengo. Sí, Franco. sí. Franco, buen día. Aide, Aide Mm, Choque. Sí, sí, licenciado. No está bien terminado, pero a ver, le voy a leer. A ver, de eso se Dice, trata. La escritura es una práctica constante. ya, la escuela es fundamental para el desarrollo, transmite conocimientos a personas y la sociedad. Además, ahí sería el verbo, diré el conector. Además, permite adquirir nuevas enseñanzas y conocimientos. Me falta terminar, Vicente. Ya, perfecto. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre enseñanza y conocimiento? Entre enseñanza y conocimiento, bueno, sería recíproco, pues entre los estudiantes y los docentes, aprendemos ambos, sería. Ya, pero ojo, o sea, A ver, a ver, lo que pasa es que enseñanza y conocimiento ya. funciona en el mismo sentido, o sea, es decir, es como un poco redundante. Ah, ya. No sé si Habría me que dejo cambiar, entender. sí, sí, habría que cambiar el Claro, porque término. si decimos, bueno, la escuela permite la enseñanza y conocimiento, o sea, pues enseñar viene de justamente adiestrar, transmitir conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, estás como ratificando algo. Ya, está bien, licenciado, lo entiendo. Ya. Ya. Isa Mamani, Elizabeth Fernández. Dicen, ya, mi Ya. párrafo es, la escuela posee el don de transformar la realidad y futuro de un estudiante. Sin embargo, la participación activa y positiva de los padres de familia generaría un mayor impacto sobre la construcción de una sociedad con mayor equidad. Por favor, léeme nuevamente.
Ya, la escuela posee el don de transformar la realidad y el futuro de un estudiante. Sin embargo, la participación de los padres, sin embargo, la participación activa y positiva de los padres generaría un mayor impacto sobre la construcción de una sociedad con mayor equidad. Ya, solo que mira, ahí hay como ideas distintas, porque primero dices la escuela permite Ujú. que el estudiante tal, pero después te vas como a la idea de una sociedad más equitativa, o sea, prácticamente tus ideas no tienen una estrecha relación, además de que utilizas como a los padres como intermediarios de. Entonces ahí estás como mezclando algunos elementos, no estás concluyendo, o sea, estás como aumentando unas ideas que podrían justamente generar un párrafo más largo, pero no tiene una estrecha relación la idea inicial que pones y justamente la construcción de una sociedad más equitativa. ¿Me dejo entender? Sí, Liz. Entonces, ojo, o sea, la idea del párrafo temático es desarrollar un par de ideas, tratar de conectarlas y nuevamente que puede ser causa-efecto, que es lo que tratas de hacer, o sea, es decir, tratas de causa-efecto, pero claro, la causa va y tratas de generar un efecto totalmente diferente, no necesariamente relacionado, ¿sí? O sea, sí, la escuela tiene un impacto sobre el estudiante, pero tú dices, ah, bueno, los padres ayudan a generar un mayor impacto para crear una sociedad equitativa. O sea, ahí ya el efecto es mucho más amplio, mucho más grande, que no necesariamente está relacionado con la idea inicial. Entonces, ojo con ello, o sea, prácticamente tienen que estar como en el mismo nivel, las ideas, ¿sí? Y tienen que tener como una relación más directa, porque, ojo, o sea, una sociedad equitativa es el resultado de múltiples causas, ¿sí? Que no solamente es la educación, tiene que ver con otros muchos factores, ¿sí? Pero aunque la educación es importante, entonces, ojo con ello, ¿sí? Gabriela, Fátima, Licen, buenas tardes. Perdón, me falta todavía. O le leo buen hasta día, Fátima, ¿tú estás en otro horario o estás en otro país? buen día, Licen. Hola, hola. Ya, sí, sí, te escucho. ¿Te No falta? sí, Ya, ahorita volvemos contigo. ya está Miguel bien. Oscar, Buen día, Licen. ¿cómo estás, Miguel? Buen día. Ya, bueno, mi párrafo es el siguiente. La escuela transforma las realidades sociales de los estudiantes al brindarles herramientas críticas de pensamiento. Además, esta institución refuerza los valores democráticos necesarios para la convivencia social. Ya un poquito largo. A ver, ¿cuáles son los conectores que estás utilizando y qué tipo de relación hay entre tus oraciones? Los conectores han sido además y refuerza, dice. Ah, o sea, la relación es que en la escuela volvemos a los estudiantes, ¿no? Más sociables para prepararles a una convivencia social en la vida cotidiana. Ya. Sí, va igual, va en el mismo sentido. Ojo, o sea, cuando tratemos de crear un párrafo, nuevamente las ideas tienen que estar como en un mismo nivel. O sea, ustedes tratan de relacionar unos efectos que nuevamente no son unicausales, sino que están relacionados con otro montón de elementos. Por ejemplo, una sociedad más democrática, nuevamente, la educación es importante,
pero no es el único elemento que hace que una sociedad sea más o menos democrática, ¿sí? O sea, la democracia tiene un conjunto de valores que tiene que ver con el respeto a los derechos, que tiene que ver con el tema de las libertades, que tiene que ver con un Estado de derecho imperante, que tiene que ver con el funcionamiento adecuado de la justicia, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, no traten de establecer, digamos, como... no traten de explicar o de llevar algo que es mucho más grande, mucho más complejo, ¿sí? No cometan ese error. Ya, A está ver, bien. entonces volvamos. Julio César, Franco, Buen día, Licen, buen Julio César. día, ¿cómo estás, Julio César? Adelante. Bueno, yo escribí, la escuela transforma la vida de los estudiantes al enseñarles nuevas formas de pensar y resolver problemas. Además, este crecimiento personal beneficia a a la sociedad, ya que tienen mejores oportunidades en el futuro. Ya, perfecto. Entonces tú estás una relación causa-efecto, ¿sí? Sí, Me sí. parece bien. Gracias, Julio César. A ver, ¿quién más me faltaba? ¿Zulma? ¿Zulma lo leyó? No recuerdo. Zulma. Yo le hice, perdón, puedo leer, Lice, Sí, Vilma sí, claro le que sí, habla. adelante. Ya, me faltaba un minuto, ya lo he terminado. La Ya listo. escuela, ya, la escuela brinda conocimientos, valores y experiencias que fortalecen su formación integral. A través del acompañamiento de los docentes y del aprendizaje compartido con sus compañeros, los estudiantes desarrollan habilidades para comprender su entorno y participar activamente en la sociedad. Eso es. Ya, Gracias. perfecto, está bien, gracias. Bueno, entonces sobre este mismo tema vamos a seguir avanzando y vamos a hacer como ejercicios similares, ¿sí? A ver, entonces, estas son las alternativas que ya dijimos. La primera es causa-efecto, la segunda es oración con contraste, ¿sí? Nuevamente, la conexión o la relación de las oraciones siempre va a estar marcada por el uso de los conectores. En la plataforma se subió un documento con conectores que pueden utilizar que hace o que se pueden utilizar en diferentes momentos, tienen que familiarizarse con ellos porque nuevamente esto les van a permitir construir mejor o enlazar mejor las ideas que tienen, ¿sí? Entonces, ¿cómo construir una oración de desarrollo? ¿Sí? Nuevamente vamos a retomar la idea de la escuela y podemos asignar un verbo que amplíe la acción, fortalece, genera, consolida. Aquí vamos a conectar o utilizar un conector que pueda ser además, por ejemplo, o en consecuencia, por lo tanto, en tanto, etcétera, ¿sí? Ahora, hay que decidir la relación lógica, ¿sí? Por ejemplo, uno puede mostrar un caso concreto, o sea, es decir, a la escuela genera algo, 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 además, ¿sí? Por ejemplo, tal caso, o pueden profundizar, ampliar la idea con evidencia o con explicación, ¿sí? Entonces, intentemos crear una oración de desarrollo. Nuevamente, la oración tiene que o ejemplificar algo o tiene que profundizar algo. Y para profundizar la idea tiene que tener algún tipo de evidencia o algún tipo de explicación, ¿sí? Para este ejercicio nos vamos a tomar
unos 10 minutitos. Ahorita es y 45 y 55 volvemos. A ver, eh, Franco, ¿estás ahí? No, Zulma, Zulma, Elizabeth, Dice, ya, ¿cómo te fue? mm, a ver, no termino todavía la idea, pero va por este lado. Dice, la escuela fortalece el desarrollo de valores sociales. Además, promueve su práctica a partir de la creación de espacios donde los estudiantes pueden interactuar de tal forma que demuestren su habilidad social. Ahí me quedé. Ya, a ver, ¿cuál es la lógica que estás utilizando? ¿Quieres mostrar un caso completo, ejemplificar algo o quieres profundizar algo? Mm, estaba por el lado de profundizar, pero no llegué hasta ahí. Ya, ya, perfecto. Bueno, Zulma, no, no está. Franco tampoco está. Julio César, Dicen, ¿cómo vas? A ver, a ver, la escuela fortalece el pensamiento crítico de los estudiantes al enfrentarlos a diversos puntos de vista. Por ejemplo, cuando se realiza debates en clase sobre temas, los alumnos los estudiantes aprenden a argumentar con respeto y lógica. Eso es lo que es. ya, sí, está bien, inicialmente está bien. Claro que no sé si lo estabas leyendo o te estabas inventando en este momento, pero está bien. Vilma, Ya, Alicia, es, igual sigo con la misma temática de la escuela. La escuela refuerza la identidad cultural al incluir en sus prácticas pedagógicas actividades como celebraciones comunitarias. El rescate de saberes locales y el reconocimiento del propio territorio evidencian lo que transmitir cultura implica valorar la diversidad y fortalecer el sentido de pertenencia. A ese lado me estoy en esa temática de identidad cultural. ya, entonces, ¿qué lógica estás siguiendo? De la escuela refuerza la identidad cultural. Sí, 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 pero ojo, mira, si lees el punto 4, decidir la relación lógica que hay entre tus diferentes oraciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la relación lógica que sigue el párrafo que has escrito? A ver, la relación lógica. Los saberes locales. A ver, A ver. nuevamente, la lógica es o ejemplificar algo, mostrar un caso concreto o profundizar algo, ampliar la idea con evidencia o explicación. Entonces, ¿cuál es la lógica que tú estás siguiendo? Transmitir cultura. Ya Allá se está bien. perdió. En tu Sí. caso es la profundización. Ajá. Ojo, este elemento, el punto 4, es muy importante porque de alguna manera le da el tono y la finalidad al párrafo o a la oración que uno está construyendo. ¿Sí? Ojo, las oraciones se construyen justamente a partir de la conexión de ideas y para eso están los conectores. ¿Sí? Estas ideas, lógicamente, tienen primero que estar en un mismo nivel, ya dijimos, pero también tienen que tener algún tipo de finalidad. ¿Cuál es la finalidad que yo deseo exponer? En este caso, ejemplificar. Y para ejemplificar tengo que desarrollar un caso. No sé, me pongo a pensar si decimos que la escuela fortalece
la identidad nacional. Diré, por ejemplo, hay un conjunto de actividades culturales, horas cívicas, en la que los estudiantes exponen los principales elementos de danza, de arte, de música, de gastronomía, que permite el mantenimiento de la tradición y la cultura, ¿sí? Entonces, ahí estoy mostrando un caso concreto. Lo otro, si estoy en la otra lógica y digo, la escuela genera un conjunto de patrones culturales, estos patrones culturales se exponen o estos patrones culturales están representados por la diversidad musical, la diversidad técnica, la diversidad gastronómica, eh, además que permite, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, nuevamente, una cosa es profundizar y utilizar los conectores adecuados y otra cosa es ejemplificar. Y nuestras oraciones tienen que tener como una de esas dos vías. O ejemplificamos o profundizamos algo, ¿sí? Y nuevamente, pues eso nos permite no salirnos como del carril y nos evita que confundamos o utilicemos muchas oraciones subordinadas que nos aleje del objetivo central. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que yo pretendo con una oración? Poner un ejemplo, profundizar, describir, explicar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ojo, tengan en cuenta ello, ¿sí? ¿Qué es lo que cuál es la finalidad que tiene mi oración? Te- Una oración presenta el tema, una oración desarrolla el tema y una oración concluye el tema. Y es esa la secuencia que estamos haciendo. Por ejemplo, esta oración es de desarrollo. La anterior era la de presentación, ¿sí? Y ahora tengan en cuenta que el párrafo tiene que exponer un tema, tiene que mostrar una evidencia y tiene que sintetizar. Por lo tanto, deben haber unas oraciones que expongan el tema, unas oraciones que evidencien o respalden o argumenten el tema y unas oraciones que sinteticen el tema. Que eso es más o menos la estructura lógica y secuencial de todo párrafo. Entonces, en algunos casos puede faltar el tema, puede no tener evidencias o el cierre puede ser abrupto. Nuevamente, uno tiene que tener cuidado de crear tema, evidencia, síntesis. Todos los párrafos tienen que tener esa lógica y esa secuencialidad, ¿sí? Entonces, una oración que presente el tema o dos oraciones, unas oraciones que expongan evidencia y un par de oraciones que sinteticen o concluyan algo, que es más o menos la secuencia de. Entonces, por ejemplo, aquí en la construcción de una oración de desarrollo, estos son los ejemplos. La escuela refuerza la identidad cultural a incluir en sus prácticas pedagógicas, como son celebraciones comunitarias, saberes locales y el propio territorio, evidenciando que transmitir cultura implica reconocer la diversidad dentro del aula. Ahí estamos poniendo el ejemplo. En la alternativa 2, por ejemplo, como menciona Wirtz, la escuela consolida la memoria colectiva al enseñar tradiciones y valores comunitarios, lo que demuestra que la transmisión cultural es una práctica activa y no solo repetitiva. Como ven en el ejemplo, en el primer caso estamos ejemplificando,
¿sí? Y estamos diciendo, ah, bueno, hay celebraciones comunitarias, saberes locales, el propio territorio, y de esa forma, pues hay un reconocimiento de una diversidad. Y en el segundo, lo que hacemos es profundizar. La escuela consolida memoria, preserva tradiciones, valores comunitarios, que entonces, que la transmisión de cultura no es digo, es una práctica activa y no solo repetitiva, ¿sí? Entonces, cada uno de estas oraciones, tienen unas finalidades distintas. Y de eso uno tiene que estar consciente al momento de escribir. Siempre tengan en cuenta esto. Primeras líneas del párrafo, la exposición del tema o de la idea principal. Después, unas oraciones que argumenten, evidencien o ejemplifiquen algo. Y un par de oraciones que sinteticen o concluyan algo. ¿Sí? Que es más o menos cómo funciona la construcción de un párrafo. Ahora vamos a construir una oración de cierre, o sea, es decir, algo que concluya, o sea, que concluya una idea, ¿sí? Entonces, vamos a retomar la idea de la escuela. Vamos a asignar un verbo que sintetice, permite, demuestra, articula. Vamos a agregar un conector de conclusión en síntesis, por lo tanto, en consecuencia. Vamos a decidir la relación lógica. O es resumir lo dicho, que es la síntesis, o proyectar algo, que conectar con lo que sigue o con un horizonte más amplio, un horizonte más amplio. Esta de la proyección significa que el párrafo, digo, la oración final del párrafo va a permitir conectar con el tema siguiente del próximo párrafo, ¿sí? Entonces, la conclusión de esa oración va a permitir que se conecte con el párrafo siguiente. Entonces, hagamos una oración de cierre, ¿sí? La escuela demuestra, articula en síntesis, por lo tanto, así en consecuencia, etcétera, etcétera. Ojo, tienen que decidir si resumen lo dicho o concluyen. Tenía una sesión. Maravilloso. ¿Quién está con el? Ya. Entonces, para esto nuevamente nos vamos a dar unos 10 minutos. A ver, vamos por aquí abajo. Vamos a empezar por aquí abajo. A ver. Marta, buenos días. Marta. Licen, buenos días. ¿Cómo está Licen? Soy del Bien, equipo. gracias, Marta. ¿Cómo te ha ido Sí. con la oración de cierre? Bien, Licen, estamos entrando a las diferentes salas, Licen. Sí, soy de la oficina de la UPELIC. Ah, ya, Sí. ya, no eres estudiante allá. Mil disculpas. Yo pensé que eras otra No se estudiante. preocupe, Licen. Sí, no se preocupe, sí. Voy a aparecer y desaparecer. Disculpas, Ah, ya, Licen. ya, Sí, sí, porque buenos días. ahí temprano lo vi a Simón. Entonces, ¿qué? ¿Se turna? También, sí, sí, Licen. Ah, bueno, ya. Está bien, Marta. Que tengas buen día. Eh, Igualmente, Miguel, Licen, igualmente. Miguel, adelante. Dicen, ya, está bien. Mi oración va así. En síntesis, la escuela articula la formación física con el bienestar mental de los alumnos desde el área de educación física. Por lo tanto, se posiciona como el espacio ideal para garantizar un desarrollo integral y saludable a largo plazo. Ya, bien, bien, bien. Hortensia, buen día. Buenos días, Liz. A ver, buenos días. Y un poco me he atrasado. No te preocupes, pero supongo que has hecho este ejercicio o no. Sí, ¿y te puedo leer lo que he tratado de hacer?
Claro que sí, porfa. A ver, un ratito voy a. Hortensia, nah, se fue. Gabriela, Gabriela Fátima. Licen, buenos días. Perdón, es que por mi internet he vuelto a entrar y no he escuchado cuál era la consigna. Pues esa que está en pantalla, Gabriela. Escribir una oración que cierre un párrafo. Y es que hay que utilizar la idea central, hay que utilizar un Dice, verbo, un conector. Maravilloso, creo que también se ha ido. Guadalupe. dice trato, digamos, de leerlo y como estoy en el celular, lo voy a para leer a mi lectura, lo que tengo, pero ya se sale del Zoom. Ah, caray, qué problema. Sí, ya hace rato igual estaba queriendo preguntar algo, igual se sale, estás rebotando. Ah, ¿qué será? Pero debe ser como un problema por que yo la verdad nunca he utilizado el Zoom en celular y no sé cómo es. Sí, yo igual, siempre de mi computadora, ahora como no lo tengo en mi computadora, entonces lo estoy intentando, pero o sea, lo bajo o voy más allá y me salgo. Dos, tres veces me ha pasado ya. Ah, bueno, ya. A ver, vamos a seguir adelantando. Voy a tratar de averiguar cómo es que soluciona eso, pero no, no sé la verdad. Muchas Vilma, gracias. Ya Lice, retomando también lo que estaba escribiendo anteriormente, esta es mi oración de cierre. Por lo tanto, la escuela articula saberes comunitarios y aprendizajes escolares, permitiendo que los estudiantes fortalezcan su identidad cultural dentro del proceso educativo. Esa ya, es mi solución. perfecto, perfecto, chévere. Aide, Gracias. Dicen, ya, buen le voy a día, leer. porfa. Dice, en síntesis, la escuela permite desarrollar conocimientos y valores, habilidades importantes para la vida. Por tanto, prepara a los estudiantes para enfrentar el futuro con responsabilidad y confianza. ¿Puedes volver Eso, a leer, porfa? ya. En síntesis, la escuela permite desarrollar conocimientos, valores y habilidades importantes para la vida. Por lo tanto, prepara a los estudiantes para enfrentar el futuro con responsabilidad y confianza. Eso es, Lisa. Ya, está bien, muchas gracias. Muy bien está bien armado. Elizabeth, Liz, Hortensia, ya, sí, Elizabeth, Sigo con Lisa, el problema. dice, He Lío, vuelto a intentar y entonces se otra vez. puede, Elizabeth, dice, sí, ya, voy a empezar. Dice, ya, por favor, adelante. entonces se puede decir que entonces, en conclusión, la escuela permite y crea espacios para trabajar el fortalecimiento de valores sociales, para que el estudiante se desenvuelva con pertinencia dentro de sus diferentes círculos sociales. Está chocando, creo, Ojo, sociales, ¿no? ya, ojo. O utilizas entonces o utilizas en conclusión, no utilices los dos al mismo tiempo. Ya, ya, Liz. Entonces, en conclusión, ta, 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 o entonces, ta, ta, ta.
Si no utilices los dos al mismo tiempo porque tienen la misma finalidad y funcionalidad dentro del párrafo. Ya les. Guadalupe. No, creo que Guadalupe ya leyó. Bueno, vamos a avanzar. La idea, yo voy a subir esta presentación a la plataforma. Bájenla, descárguenla y en la medida de sus tiempos traten de ejercitar siempre esta estructura, ¿sí? Lo que les va a permitir de alguna manera mejorar la redacción para sus PAFs, ¿sí? Entonces, los ejemplos serían, en síntesis, la escuela actúa como puente entre identidad cultural y transformación social, articulando conservación y cambio en un mismo eh, proceso, que es como la idea de sintetizar algo. Y la idea de la proyección que va a permitir la conexión con el siguiente párrafo puede ser, por lo tanto, comprender la doble función de la escuela permite proyectar la educación a ver, que permite proyectar una educación que no solo reproduce la sociedad, sino que la mejora desde su propia cultura. Y esta proyección o esta idea final, sino que la mejora desde su propia cultura puede permitir generar o enlazar con el siguiente párrafo. Este, este cierre, esta síntesis, permite funcionar como un conector para articularse con el siguiente párrafo, que es más o menos como a veces funcionan también algunos párrafos o algunas oraciones, ¿sí? Entonces, hay diferentes modos discursivos que, como ya les había adelantado, tienen que ver con la finalidad del párrafo. Todos los párrafos tienen una finalidad y una funcionalidad dentro de la estructura de los textos, ¿sí? En este caso, pues el párrafo expositivo puede ser informar y explicar, ¿sí? El tono del párrafo expositivo siempre tiene que ser objetivo y neutral y generalmente pues utiliza definiciones y ejemplos. En el caso del párrafo argumentativo, la finalidad es persuadir y o defender un argumento, una tesis, una proposición, ¿sí? Generalmente el tono de los párrafos críticos, el tono del párrafo argumentativo es crítico y posicionado, es decir, uno asume una posición que nuevamente puede ser para defender una tesis, una proposición, o para cuestionar o criticar una tesis, una proposición, ¿sí? Generalmente, los párrafos argumentativos tienen tesis y razones o, valga la redundancia, argumentos, que nuevamente pues son formas. A estas formas también están las descriptivas, los párrafos descriptivos que tienen el propósito, la finalidad de describir algo, como ya hemos visto hace un momento. Su objetivo también tiende a ser neutral y objetivo, y lo que hace nuevamente pues es describir algo del entorno, de la realidad, de un caso, etcétera, ¿sí? Entonces, los modos discursivos generalmente son formas en las que se organiza los párrafos y que tienen unas finalidades, ¿sí? Generalmente en los ámbitos académicos, en las revistas, se utilizan los párrafos argumentativos y los párrafos expositivos, ¿sí? En algunos casos, pues hay una combinación de, o sea, un párrafo puede ser expositivo y argumentativo a la vez. Eso va a depender mucho nuevamente del tipo del documento y de la habilidad que tiene el escritor, el autor, para justamente exponer ello. Aquí el secreto está en el uso de los conectores adecuados. Entonces, siempre ustedes traten de buscar los conectores adecuados para darle
alguna cohesión y una coherencia a sus párrafos, ¿sí? Entonces, claro, si bien los expositivos y los argumentativos son centrales en los documentos académicos, pues a veces también los documentos académicos incluyen párrafos descriptivos, ¿sí? Esto depende mucho del tema, del ámbito, pero pues también son fundamentales si tienen o aportan una riqueza, ¿sí? Sobre todo cuando generan o dan el contexto para que uno ya pueda introducir un determinado tema, una determinada tesis, ¿sí? Entonces, estos modos discursivos que están relacionados con las finalidades y los objetivos de los párrafos tienen como unas particularidades que tienen que saber diferenciar y tienen que saber manejar, ¿sí? Lo mismo, ojo, recuerden, la estructura de la oración tiende a repetirse en el párrafo, ¿sí? El orden. Tengan siempre en cuenta esto. Tema, evidencia, síntesis. Y más o menos tiene la misma estructura en los párrafos o en los modos discursivos o en los párrafos o en los tipos de párrafos, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ver el párrafo descriptivo que lógicamente pues tiene el objetivo de describir algo, que puede ser un fenómeno, puede ser un caso, que puede ser una determinada situación. La idea de este tipo de párrafos es que el lector se imagine y se haga una idea clara de lo que uno está describiendo, ¿sí? Entonces, nuevamente, en el ámbito académico, los párrafos descriptivos dan contexto para introducir una tesis, un argumento, una hipótesis, una proposición o una crítica. Entonces, la estructura de los párrafos descriptivos están lógicamente en base a un conjunto de características que tú vas a enumerar. Entonces, estos rasgos o estos atributos uno los va a ir enumerando para que el lector tenga una idea clara de eso que tú estás describiendo o señalando. Ahí tenemos un ejemplo. En el aula se observaron 25 estudiantes, 13 niñas y 12 niños, organizados en grupos de 5. En el pizarrón se presentaban ejercicios de matemáticas en castellano, acompañados de términos clave en quechua. Esta combinación no solo evidenciaba la coexistencia de dos lenguas en el espacio escolar, sino también mostraba un esfuerzo pedagógico por integrar la diversidad cultural en el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, el párrafo lo que está exponiendo es justamente el, el cómo están organizados los estudiantes, pero también el cómo, de alguna manera, se trata de generar una educación inclusiva. ¿A partir de qué práctica o qué herramienta? ¿Sí? Aquí vamos con otros dos ejemplos. El aula del primer año de secundaria es un espacio amplio y luminoso, con grandes ventanales que permiten la entrada de la luz natural durante toda la mañana. Las paredes están decoradas con afiches de mapas, fórmulas matemáticas y citas motivacionales, mientras que los pupitres se distribuyen en grupos que favorecen el trabajo colaborativo. ¿Sí? En este caso, nuevamente, estamos describiendo el ambiente del aula y si se ponen a pensar, pues es más o menos como cualquier aula, incluso hasta de los de primaria. O sea, si uno se pone a pensar en un aula de primaria, están las mesas al medio y todas las paredes están con el abecedario, están con mapas, con dibujos, etcétera, etcétera, ¿sí? Que uno más o menos se hace la idea. Y el otro ejemplo es
La biblioteca escolar se caracteriza por un ambiente silencioso y acogedor en el que se alinean estanterías de madera repletas de libros de distintos tamaños y colores. En el centro, varias mesas redondas invitan a la lectura compartida, mientras una pequeña zona con sillones bajos ofrece un rincón más íntimo para concentrarse. ¿Sí? Entonces, como podemos ver aquí, estamos describiendo unos ambientes, ¿sí? Que es más o menos como la finalidad de los párrafos descriptivos. Ahora, como podemos ver, cada párrafo tiene un conjunto de oraciones que te introducen a: el aula del primer año de secundaria es un espacio amplio, luminoso, con grandes ventanales que permiten la entrada, ¿sí? Te está exponiendo como, en este caso, el ambiente. La oración siguiente es: las paredes están decoradas con afiches, mapas, eh, fórmulas, citas motivacionales. Y Peter se distribuyen en formas que favorecen el trabajo colaborativo. Aquí en este caso no hay como una oración de cierre, ¿sí? Que sintetice o de alguna manera concluya, por lo que se entiende de que el siguiente párrafo va a tener como una naturaleza más o menos similar. Lo mismo va a ocurrir en el ejercicio 2. La biblioteca escolar se caracteriza por un ambiente silencioso y acogedor en el que se alinean estanterías de madera, etcétera, etcétera, en el centro varias mesas redondas invitan a la lectura, mientras que aquí tampoco hay como una oración de cierre. Por lo tanto, se entiende que o se continúa con otro párrafo o con otra idea, con un par de ideas, sí, con un par de ideas para cerrar el párrafo, o nuevamente el siguiente párrafo va a tener como una línea similar y va a conectar con el otro párrafo. Por ejemplo, sillones bajos ofrece un rincón más íntimo para concentrarse. Eso funcionaría como conector para el siguiente párrafo. En estos dos casos hay una síntesis, bueno, no es una síntesis, sino es una proyección, ¿sí? Son oraciones de proyección que se van a articular al siguiente párrafo, como en este caso, la proyección, conectar con lo que sigue o con un horizonte más amplio. Entonces, en estos dos ejemplos, lo que se busca es conectar con el siguiente. Estas últimas líneas van a funcionar como conectores con el siguiente párrafo. El párrafo expositivo, que ya, como lo dijimos anteriormente, tiende a exponer de manera clara y ordenada una definición, una explicación, un determinado ejemplo. Generalmente los párrafos expositivos pueden describir como una hipótesis, una teoría, desmenuzar en los conceptos. Y claro, el ejemplo dice: la escritura en los pueblos indígenas de América no siempre se desarrolló como un sistema fonético, sino como registros gráficos y pictográficos que transmitían memoria colectiva. Los quipus andinos funcionaban como dispositivos de conteo y narración, mientras que los códices mexicas y mayas registraban genealogías y rituales. En síntesis, estos sistemas demuestran que la escritura indígena fue diversa y adaptada a las necesidades culturales de cada comunidad. ¿Sí? Entonces, aquí estamos exponiendo algo de manera clara y de manera precisa.
y como podemos ver, hay algunos conectores. El sino es un conector, mientras es otro conector que de alguna manera contrasta. Y este párrafo, a diferencia de los otros anteriores, tiene un cierre, ¿sí? Vamos a ver otros ejemplos. La evaluación formativa es un tipo de evaluación educativa que se realiza de manera continua durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Su objetivo principal es ofrecer retroalimentación al estudiante y al docente para ajustar estrategias, identificar dificultades y reforzar contenidos antes de una calificación final. El otro ejemplo, la alfabetización digital se define como el conjunto de habilidades que permiten a una persona buscar, seleccionar y producir y compartir información mediante dispositivos tecnológicos. Estas competencias incluyen el manejo de herramientas informáticas básicas, la comprensión crítica de los contenidos en línea y el respeto de normas éticas en el uso de datos. ¿Sí? Entonces, estos dos párrafos también, de alguna manera, exponen, por un lado, la evaluación formativa, cuál es el objetivo, la finalidad, y como pueden ver, igual en estos dos ejemplos no hay un párrafo o una oración de cierre o de síntesis, ¿sí? Que nuevamente puede ser para conectar con los siguientes párrafos. Entonces, como pueden ver, entre el descriptivo y el expositivo, pues hay unas diferencias en cuanto a la estructura y en cuanto a la finalidad. Ahora vamos con el argumentativo, ¿sí? Generalmente los argumentativos buscan justamente eso, exponer un conjunto de argumentos. Ahora los argumentos generalmente tienden o tienen el objetivo de persuadir una determinada postura. O persuadir sobre algo, ¿sí? O de alguna manera cuestionar algo, ¿sí? La idea es que de los párrafos argumentativos, pues hay que tener una posición a favor o en contra de determinada tesis, determinado objetivo, determinado proyecto, etcétera, ¿sí? Generalmente, pues los párrafos argumentativos empiezan con una afirmación que puede ser la tesis, la hipótesis, la teoría o aquello que vamos a defender. Y a continuación, pues van las razones, las evidencias o alguna cita que sustente ello. Entonces, aquí uno, sobre todo, no solamente expone, sino va a defender o va a cuestionar algo, que es la finalidad de los párrafos argumentativos. Uno sí o sí tiene que tomar partido. Entonces, ahí, por ejemplo, analizar la importancia de la escritura académica, un párrafo argumentativo puede sostener que garantiza la permanencia del conocimiento apoyándose en autores como Freire o Smith. Y el ejemplo que ponemos abajo dice, en Bolivia, si queremos mejorar la calidad educativa en primaria, debemos priorizar la escritura desde los primeros grados. La razón es que escribir obliga a los estudiantes a organizar sus ideas, lo que fortalece la comprensión en todas las materias. Por tanto, relegar la escritura a un segundo plano no solo debilita el aprendizaje integral, sino que dificulta la transición de primaria a secundaria. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente estamos exponiendo una tesis, si queremos mejorar la calidad educativa en primaria, y de ahí se está como tratando de argumentar y sostener algo. Debemos priorizar la escritura desde los primeros grados, ¿sí? Y ahí exponemos un conjunto de razones. La razón es que escribir obliga a los estudiantes a organizar sus ideas, fortalece la comprensión y se va concluyendo. Otros ejemplos.
La educación pública debe recibir mayor inversión estatal porque garantiza el acceso a derechos básicos y reduce las brechas de desigualdad. Al fortalecer las escuelas públicas, se mejora la calidad docente, se amplían los recursos pedagógicos y se ofrecen mejores oportunidades a estudiantes de contextos vulnerables, lo que repercute positivamente en el desarrollo social. Y el otro ejemplo, que tiene que ver con la incorporación de tecnologías en el aula, no es un simple lujo, sino una necesidad pedagógica. Estos recursos permiten diversificar las metodologías, fomentar el aprendizaje autónomo y desarrollar competencias digitales esenciales para el mundo laboral, de modo que su ausencia limita la preparación integral del estudiantado. ¿Sí? Entonces, nuevamente, estos párrafos buscan argumentar y sostener y de alguna manera se ve, ya sea explícita o implícita, una determinada postura sobre algo, que es más o menos cómo funcionan los párrafos argumentativos. Ahora, dentro de todo texto van a existir párrafos descriptivos, argumentativos, expositivos. Entonces, ¿cómo los organizamos? Y la organización justamente va a depender de la naturaleza y el objetivo del texto. Por ejemplo, su trabajo final tiene una introducción. Ahí en la introducción, ¿qué tipo de párrafos entrarían? Muchachas, muchachos, ¿qué tipo de párrafos entrarían en la introducción? ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Aló? Guadalupe, en la introducción de tu documento final, en la introducción, ¿qué tipo de párrafos irían? Miguel, Miguel, no, creo que todo el mundo se ha ido. Ya. Dicen, Ya, Miguel, Pagos ¿qué tipo de párrafos irían en la introducción de tu PAF? en la introducción, dicen, Sí, en la introducción. mm, a ver, dicen, diría, Lisa, ¿sería un párrafo pues introductorio o contextualizador como para presentar un tema, ubicar a Ya, los un lectores? expositivo. Claro, expositivo. un párrafo expositivo. Ya ahí, luego, Un párrafo problematizador. no, ojo, estamos hablando de párrafos y las La, tipologías o las funcionalidades que tienen. El párrafo descriptivo sería Justificado. Ya, párrafos descriptivos. Generalmente la introducción no es más que una síntesis del documento que se va a tener, ¿sí? La idea es que en un párrafo o en dos párrafos ustedes expongan la temática y la naturaleza de su trabajo. Y en los párrafos siguientes que describan cada uno de los acápites o de los capítulos que va a tener su documento. Es decir, bueno, el capítulo uno tratará sobre la metodología utilizada, ta, 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 ta. El capítulo 2 sobre la teoría. Aquí vamos a contrastar las teorías de los autores tales y tales. El el acápite 3 o el capítulo 3 va a ser la exposición del caso, ta, 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 y
El capítulo último o el acápite final es la conclusión que termina en tal, ¿sí? Que es más o menos la finalidad de la introducción. Entonces ahí nuevamente podemos ver un párrafo expositivo y los demás lógicamente van a ser descriptivos. Una cosa totalmente diferente va a ser su capítulo teórico. El capítulo teórico, ¿qué tipo de párrafos contendrían? Argumentativo. ¿Ya? Puede ser un párrafo de análisis o un párrafo descriptivo aparte del argumentativo. Sí, generalmente se van a combinar los párrafos descriptivos que van a dar contexto a algo y después van a desarrollarse los párrafos argumentativos, que justamente va a ser la exposición de la tesis o de las tesis que ustedes tienen y lógicamente la defensa. O sea, no sé, me pongo a pensar en el uso de la IA en aula y cómo eso podría afectar o podría aportar al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Dependiendo mucho nuevamente del ámbito, etcétera, etcétera. Entonces uno ahí podría ir que la IA, ahí van a describir la IA, los tipos de IA que hay, y de ahí pues dirán, ah, bueno, esto afecta de tal manera o esto podría contribuir de tal manera, ¿sí? Que es más o menos cómo funcionarían la combinación, ¿sí? Ahora, algo que deben tener en cuenta es la estructura y la visualidad que se debe tener en la construcción de los párrafos, ¿sí? Los párrafos, ya en algún momento les dije, deben tener como una cierta cantidad de oraciones o de líneas y tienen que ser más o menos homogéneo. Esto, primero, porque de alguna manera permite principalmente al lector a tener una lectura mucho más fácil y tranquila, porque cuando los párrafos son muy cargados, eso cansa la vista, ¿sí? O cuando son apenas líneas, un par de líneas, eso parece como una lista, un glosario de ideas sin ningún tipo de argumentación que también cansa, ¿sí? Lo ideal es que la estructura de los párrafos sea más o menos como en la B, que tiene más o menos unos tamaños similares, o la C, ¿sí? Aunque la D, digo, ay, como la D, aunque la D, pues el último párrafo es muy extenso. Pero siempre eviten utilizar párrafos de 3 líneas. Los párrafos de 3 líneas son unas ideas sueltas sin ningún tipo de argumentación y tampoco generalmente tienen cierre. Un buen párrafo mínimamente debe tener 4 líneas. Mínimamente. Lo ideal es que tengan 6 líneas. Porque si tienen 3, va a parecer nuevamente un glosario. Y si hacen párrafos muy extensos, siempre van a generar un cansancio al lector de entrada. Pero además, generalmente, si uno por alguna razón interrumpe la lectura, va a ser mucho más difícil darle continuidad. Uno va a tener que empezar desde el principio para tratar de recuperar la idea. Entonces, por eso, lo ideal es que los párrafos siempre tengan una extensión más o menos igual.
Un buen párrafo debe tener entre 6 y 10 líneas. Mínimamente 4, es lo mínimo, porque en 4 líneas se expone la estructura que ya habíamos mencionado, ¿sí? La presentación del tema, la argumentación y el cierre. En 2 líneas no haces eso. En 3 líneas posiblemente, pero ahí faltaría o tu argumentación o es muy pobre o está carente de la argumentación, ¿sí? Entonces siempre traten de tener en cuenta esta idea de la estructuración y de la visualidad. Un documento con una estructura más o menos homogénea es mucho más fácil de leer que un documento que está muy sobrecargado, un documento que solo son líneas sueltas, que realmente cansa, y lógicamente un documento que está como desequilibrado. Siempre debe haber como algún tipo de equilibrio. Ahora, lógicamente, pues la tarea es, y ya está en plataforma, es que generen un párrafo expositivo más un argumentativo, ¿sí? La fecha de entrega es el 19 de marzo. Esto ya está en plataforma, ya lo pueden ver. De todos modos, el lunes vamos a tener la sesión de retroalimentación. Ahí vamos a revisar el primer trabajo que me hicieron la semana pasada. Respecto a quienes participaron al foro, casi a todos les he puesto como la misma sugerencia. Si quieren familiarizarse con la estructura del párrafo, si quieren familiarizarse con el lenguaje, las normas de citación y otros elementos, les sugiero que lean revistas académicas o papers de revistas académicas, que digamos es el formato general que se utiliza a nivel internacional. Porque, y esto creo que les dije la semana pasada, si leemos libros, eh, los libros, si bien tienen una estructura más o menos similar a la de las revistas, pues generalmente los libros siempre tienen una lógica más ensayística. Y aunque nuevamente la estructura puede replicarse, pues no necesariamente en los libros se utiliza un lenguaje mucho más rígido o académico que el de las revistas. Porque además en las revistas el lenguaje es mucho más claro y mucho más directo, porque en un número determinado de caracteres tienes que decir como cosas muy importantes y relevantes. A veces eso no ocurre en los libros, porque los libros, nuevamente, dependiendo de cómo se han estructurado, cómo se han ido editando, pues hay una cantidad de espacio mayor en el que uno puede, digamos, tomarse ciertas libertades, utilizar unas oraciones un poco más largas, extensas, etcétera, etcétera. En las revistas no, en las revistas el lenguaje es mucho más directo, más preciso. Por ello, la sugerencia es que lean artículos de revistas académicas, sobre todo para familiarizarse con las citaciones, las normas y todos esos elementos, que esa es como la observación o la sugerencia general. Yo entendería de que, digamos, por su tiempo y, digamos, por el nivel educativo en el que están, o sea, no sé, no es lo mismo dar clases para inicial, primaria o secundaria y dependiendo del área, a lo mejor no están familiarizados con las revistas académicas, ¿sí? Pero deben tratar de hacer el esfuerzo. Aunque yo supongo y asumo que para la redacción de sus documentos, pues necesitan unas fuentes bibliográficas. Y no creo que esas fuentes bibliográficas estén únicamente en libros, sino principalmente en papers o artículos académicos, ¿sí? Entonces, cuando adquieran ya el hábito de leer de manera constante, automáticamente su cerebro va a ir registrando las particularidades y las características de
de los artículos académicos y inconscientemente ya van a ir como estructurando mejor, ¿sí? De todos modos, igual de esto vamos a hablar el próximo lunes en la sesión de retroalimentación. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Vamos a elaborar un párrafo expositivo y un párrafo argumentativo, ¿no ve? Sí, exactamente. Van a redactar la justificación de su PAF o de su PAT en 500 palabras. De todos modos, la instrucción más detallada está en la plataforma, ¿sí? Gracias. Eso. Ah, bueno, que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana, el día lunes. Ya, listo. Gracias. Gracias, Licen, Licen. una consulta. Sí, dime, Julio César.